Bueno, se mueve el tema Odebrecht en muchos países del mundo, pero en México todavía no hay nada. En más información internacional, el expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, fue imputado por malversación de fondos y haber financiado ilegalmente con dinero libio su campaña electoral en 2007. Sin embargo, fue dejado en libertad bajo control judicial. Tras 25 horas de interrogatorio, los jueces le imputaron delitos de corrupción pasiva y financiación ilegal. Se trata de la segunda imputación de Sarkozy por la justicia francesa, que ya le inculpó de un caso de corrupción. Y bueno, justamente para hablar de estos dos temas, me enlazo con Juan María Naveja, analista internacional y buen amigo de Mega Noticias TVC. Juan María, un gusto saludarte. Buenas noches. Paco, qué gusto, pues qué sorpresas nos sigue dando Odebrecht. Creo que aquí habrá que decir que el tema central es ese. Tú decías, en varios países ha ocurrido una caída incluso de mandatarios. El Salvador, Brasil, en Colombia ha habido movimientos, el Perú. Es decir, hoy nuevamente un presidente está siendo víctima de los señalamientos, porque hay que recordar que la constructora Odebrecht, que es brasileña, es una de las más importantes del mundo y han sido ellos los que han difundido la información de las coimas del dinero que le han dado a los gobiernos. En el caso de México aseguran haber aportado 12 millones de dólares y no se ha dado la investigación a este respecto. Pero vayamos al Perú, en donde dentro de 3 semanas, Paco, es la Cumbre de las Américas. Así es. A donde acudirán. Tú has informado varias veces ya el problema que hay con Venezuela, que no está invitado y que sí estarán tanto el presidente Trump como el presidente Raúl Castro en este encuentro en Perú. Pero hay que recordar que el presidente Kuczynski le ganó precisamente la elección a Keiko Fujimori y el presidente Kuczynski llega a un arreglo con el hermano de Keiko, que también es legislador, para liberar a su padre, Alberto Fujimori, quien, como todos saben, tenía prisión perpetua. Fue liberado por razones humanitarias y se decía que había sido un acuerdo con uno de los hermanos Fujimori. Y todo esto ya estaba derivando en una inestabilidad absoluta. Kuczynski solo duró 20 meses en el poder, Paco, y hay que recordar que él llegó al Perú después de vivir muchos años en Estados Unidos, invitado por Alejandro Toledo, el expresidente, quien consideró que era un gran economista. La trayectoria de Kuczynski es más en Estados Unidos. Recordemos que el presidente Trump lo recibió en la Casa Blanca. Es decir, estamos hablando de un personaje de primer nivel y bueno, pues ahora veremos qué pasa mañana. Pero por lo pronto el vicepresidente Martín Vizcarra ha dejado ya Canadá, en donde estaba tanto como embajador como al mismo tiempo estaba como vicepresidente y todo parece indicar que pudiera ocupar al menos temporalmente la presidencia. Estamos viendo, Paco, cómo el tema corrupción sigue siendo el tema constante en el mundo, por lo que estabas mencionando también de Francia. Lo mismo está en el caso de Nicolás Sarkozy, quien ha sido señalado también de este tipo de excesos, de este tipo de abusos, y pareciera que en el mundo las elecciones tendrán en la corrupción uno de los elementos fundamentales, Paco. Alarmante, Juan María, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, alarmante el nivel de escándalos, de corrupción en los gobiernos de muchas partes del mundo, la intromisión del periodismo colaborativo que ha dado luz a este tipo de escándalos y también, por supuesto, las redes sociales. Sí, yo empezaría por el periodismo colaborativo, Paco, porque fue precisamente el que le dio margen a toda esta investigación en torno a Odebrecht. Hemos visto cómo se han reunido varios medios de todo el mundo para estar haciendo trabajos de colaboración y que permitan este tipo de investigaciones que lleguen hasta las últimas consecuencias. Las redes juegan un papel importante porque la gente va dando sus aportaciones, pero también están las fake news. Y bueno, ya habrá tiempo de hablar lo que está pasando con Facebook y los problemas verdaderos en los que está metido con la trama rusa. Pero yo por eso quisiera darle énfasis al gran trabajo periodístico que se ha generado al vincularse varios medios para sacar a la luz todo este tipo de investigaciones. Y también reconocer que finalmente Odebrecht ha querido lavarse las manos. Este es un monstruo, ¿eh? Estamos hablando de una constructora mundial, una de las principales constructoras en el mundo, que ha revelado
cómo le dio dinero a varios gobiernos y normalmente el modus operandi era darles dinero para las campañas a condición de recibir por parte de los gobiernos concesiones para realizar obras. Eso es lo que en México hace falta, que se haga una investigación absolutamente seria e independiente, como lo están pidiendo ya varios frentes, porque es un tema que seríamos vergüenza, Paco, mientras en otras partes del mundo el tema se está ventilando, se está revisando. Si no hay culpables, pues simplemente que digan México es la excepción a la regla, ¿verdad? A ver, en ese sentido, Juan María, ¿por qué el monstruo, como tú bien lo llamas, al caso Odebrecht, no ha tocado a México y en un momento como el nuestro ahora, con un proceso electoral en camino? Bueno, porque definitivamente lo que ha pasado aquí es que la vinculación PRI, Verde, Nueva Alianza ha impedido que se realice una investigación o un equipo, una fiscalía especial. Tomemos en cuenta que la acusación va directamente en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien ya prácticamente ha sido liberado de culpas por parte de la PGR. Entonces, esto, Paco, exige una fiscalía especial independiente que investigue creo que al gobierno del presidente Peña Nieto le vendría bien terminar sus días de una manera limpia, evidenciando si hubo culpables, si hubo quien recibió dinero de Odebrecht o si definitivamente no hubo quien lo recibiera. Creo que esa sería una buena forma de cerrar, pero por lo pronto son más las sospechas que lo que puede decirse con respecto a lo que se ha avanzado en materia de Odebrecht en México. Creo que lamentablemente no habla bien el proceso que se ha seguido hasta ahora en México para dilucidar qué sucedió efectivamente en este caso de la obra pública que sería asignada para la empresa brasileña, que fueron ellos, ellos fueron los que dijeron cuánto dieron, dónde lo dieron, con quién hablaron y quiénes fueron sus interlocutores. Creo que todo esto son elementos que nos hacen pensar que la investigación exige llegar, como se suele decir en estos casos, Paco, hasta las últimas consecuencias. Así es, y sin duda un tema fundamental es esta denuncia de Santiago Nieto, el exfiscal, en torno a amenazas y también a intentos de soborno para callar el tema Odebrecht. Juan María, como siempre, un gusto saludarte. Muy buenas noches. Buenas noches. Subrayaría, Paco, que incluso ustedes lo publicaron, que Santiago Nieto dijo que fue hasta amenazado de muerte por este tema. Así que buenas noches, Paco. Muy buenas noches, Juan María Naveja, analista internacional.